Buenas noches, mi nombre es Duan de López González, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, sede Occidente Medellín. En este caso, estudio zootecnia. En este caso voy a hablar de fisiología del estrés en la materia de morfofisiología animal, ¿cierto? ¿Qué es el estrés? El estrés animal es una de las características más importantes que se deben atacar en términos de producción pecuaria, ya que deja demasiadas pérdidas de dinero. En muchos de estos casos, pues nosotros, o dentro de esta actividad a la que apuntamos dentro del artículo, es identificar en qué ocasiones se presenta el estrés y cómo podemos evitar llevar los animales al estado de agotamiento, que es donde empezamos a ver ya como pérdida de muerte del animal, y en muchos casos pues el estrés nos produce pérdidas económicas teniendo como tal productos de carácter terciario, que en este caso pues no serían la carne, sino que sería por ejemplo producción de huevos y de leche, ¿cierto? Que también se puede presentar esa pérdida. ¿Con qué finalidad se hace? Porque muchos de los zootecnistas, médicos veterinarios y demás referentes profesionales del área, pues tienen muy poco conocimiento de acuerdo al poco estudio que se le ha hecho a este tipo de condiciones del animal en el sistema nervioso. eh, Todos sabemos que hormonalmente todo se produce en el cuerpo, o sea, todo está manejado por hormonas, y muchas de estas hormonas del estrés generan dificultades incluso en el metabolismo, en la producción del animal, en el sistema digestivo, en el sistema nervioso, en el simpático y el parasimpático, que son los componentes del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Dependiendo de unas condiciones que pueden ser climáticas, de nutrición, de hacinamiento, por ejemplo, de impedir las condiciones, por ejemplo, en este caso las libertades animales, producen este tipo de factor, que en este caso es el estrés, ¿cierto? Del que vamos a hablar. ¿Qué nos lleva a, como tal, a hacer este tipo de actividad? Fundamental es encontrar esos agentes nocivos, los diferentes agentes nocivos que llevan al organismo a sufrir enfermedades, sino también a que en muchos casos produce la muerte, ¿cierto? Muchas veces desconocemos por qué un animal en un momento a otro pues se nos muere, y no encontramos esa razón, y en muchos casos es por el estrés. Ese estrés puede producir deshidratación, puede producir entristecimiento del animal, ¿cierto? Que le impide ya sea comer, alimentarse, tomar agua. En muchos casos los animales se sienten solos, o muchas veces llegan personas o personal distinto a las granjas, y lo que encontramos son reacciones de nerviosismo en los animales que pueden llevar incluso hasta producir un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, como tal, en introducción, ¿por qué hacemos esta actividad? Lo hacemos porque este tipo de investigaciones y trabajos y demás aspectos del hacer dentro del sector ayudan a reducir la franja inmensa de desconocimiento, eh, y ayudan a mejorar las condiciones productivas con los animales, garantizando sus beneficios y brindando mayor bienestar, que se ve reflejado en números de ganancias y ambientes saludables de buena calidad productiva. Es importante tener en cuenta que no todo es dinero dentro de una granja, sino que nosotros también tenemos que cumplir unos requisitos con estos animales, y es evitar el sufrimiento al máximo. El estrés es un estado de sufrimiento para el animal. ¿Por qué? Porque lo lleva a unas condiciones muy diferentes a las que él debería de tener dentro de su calidad productiva. El objetivo general, ¿cuál es? Comprender y analizar y solucionar las condiciones de estrés en el sector productivo pecuario, ¿cierto? ¿Cómo? Con esos objetivos específicos, investigar acerca del estrés, su sintomatología y el daño que produce en el sector pecuario. Definir la metodología que se puede usar para combatir el estrés y obtener resultados óptimos, y concluir sobre las posibles soluciones que deben implementar para combatir el estrés, ¿cierto? ¿Qué justifica hacer este trabajo? Este trabajo lo justifica un fin concreto, es solucionar las dificultades en el sector pecuario por el desconocimiento de ciertos parámetros que llevan al animal a tener un bajo rendimiento productivo, a tener una mala alimentación, y en muchos casos a sufrir deshidratación o enfermedades por un mal manejo, ¿cierto?
Cuando yo digo un mal manejo es porque muchas veces nosotros, por ejemplo, animales que tienen muchísimo nerviosismo, los dejamos dentro de la cadena productiva, ¿cierto? Y muchas veces no tenemos esas convicciones de pronto de o toma de decisiones en las que nosotros podemos hacer unos cruces necesarios para garantizar de que un animal pueda adaptarse como tal al clima o a las condiciones de temperatura o a las condiciones de alimento, de agua, dentro de las cuales se tienen como tal diseñados dentro de la granja, ¿cierto? El estrés, aparte de ser una condición que afecta en la salud, tanto salud pública como salud, en este caso animal, también tiene una etapa que es el distrés, ¿cierto? ¿Qué comprende ese distrés? Comprende tres factores fundamentales en los cuales nos explica, después de que se produce un estrés, a las condiciones en las que puede llegar el animal. Entonces, tenemos la reacción de alarma. En esa reacción de alarma, pues hay un incremento de adrenalina y noradrenalina, incremento de la frecuencia cardíaca respiratoria, glucogenólisis y broncodilatación, pasando a ser frente a la resistencia de adaptación. Entonces, en este caso, pues en la reacción de alarma, el animal consume mucha energía, ¿cierto? Por eso se hace glucogenólisis. También hay un aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, es porque el animal necesita hacer un mayor proceso de circulación en la sangre como contingencia y es una reacción inmediata que le permite al veterinario o al zootecnista saber cuándo el animal está bajo condiciones distintas al estado de normalidad, ¿cierto? La etapa de resistencia de adaptación. En esta etapa se normalizan las secreciones de la corteza y la médula adrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que es casi que lo contrario a la primera parte donde ya el sistema trata de llevar una regulación, ¿cierto? Y le dice al organismo que se adapte, ¿cierto? Ante agentes productores de tensión. Entonces, si persisten estos agentes, pues esto llevará como tal al agotamiento. Pero en esta parte de la etapa de resistencia y adaptación el organismo inmediatamente dice, ¿puedo adaptarme? ¿No puedo adaptarme? Esto me produce demasiado estrés y no me permite adaptar, entonces me lleva al agotamiento. O si me permite adaptarme, pues entonces ya genero condiciones de resistencia y eso ayuda a que el animal no llegue a la última etapa. Ningún productor quisiera llegar a la última etapa. ¿Por qué? Porque la etapa del agotamiento, en esta etapa se produce la muerte del animal. Y si hay muerte del animal, pues entonces tenemos mortalidad del sector productivo y eso genera pérdidas como tal, ¿cierto? Características de los agentes de tensión. Bueno, los agentes de tensión, según Alejandro Córdoba Izquierdo, se considera que el estrés es un estado del organismo producido por diversos agentes nocivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una vaca, digamos un bovino, una vaca en este caso traído de Holanda que tiene unos rasgos genéticos de adaptación a un clima frío. Si yo llevo esta vaca a una zona, por ejemplo, como la Guajira, una zona árida, demasiado caliente, con una alta humedad relativa, pues lo más factible es que va a tener un comportamiento fuera de lo normal en este organismo. ¿Por qué? Porque si él está adaptado genéticamente para zonas frías, donde genera su mayor grado de productividad, cuando yo lo llevo a la Guajira, pues entonces el sofoco le va a generar estrés. ¿Por qué? Por deshidratación, por exceso de temperatura, por condiciones de humedad relativa, puede que no esté adaptado a ese tipo de parásitos que crecen en esa zona o a ese tipo de mosquitos. Entonces todo eso genera como tal un estado de alarma del animal, ¿cierto? Un estado de alarma que puede generar una resistencia posterior, pero que es muy difícil que genere esa resistencia y más fácil lo lleva al agotamiento, ¿cierto? Por muerte. Entonces yo tengo que ser muy claro a la hora de elegir un animal. ¿Por qué? Porque necesito saber condiciones de climas, condiciones de necesidad de agua, condiciones de temperatura,
pasturas que debe consumir, porque no todas las pasturas se consumen en climas, tienen climatologías diferentes. Entonces, eso es lo que yo debo de saber y por qué se genera ese tipo de estrés, ¿cierto? Estímulos extremos demasiados o muy poco de cualquier cosa, todo debe tener un equilibrio. Si yo tengo un estado muy caliente, pues el animal va a sufrir unos cambios de estrés, ¿cierto? Lo va a llevar al estrés. Si tengo climas muy fríos, también. Tengo que acomodarlo al clima que él específicamente necesita, ¿cierto? Eh, Características, los factores desencadenantes de estrés pueden ser reales o imaginarios, por lo que también la medicina animal se puede hablar de estrés psicológico. Un estrés psicológico puede ser que yo tengo un macho y una hembra y cuando yo trato de separarlos o llevarme uno de ellos, pues entonces puede generarse un estrés que en este caso decimos por depresión. ¿Por qué? Porque puede que al macho le haga falta la hembra y a la hembra el macho, ¿cierto? Entonces, en este caso, o animales que están muy solos también generan depresión. Entonces, yo necesito tratar de empezar a conocer ese tipo de sintomatologías para poder actuar, ¿cierto? Los agentes desencadenantes de estrés actúan de forma diferente en cada animal. Todos los animales son diferentes. Entonces, yo necesito saber por raza, por genética, por condiciones, de dónde viene, de si viene una buena materna, si no viene una buena materna, que pues ya entraríamos en temas de genética para poder conocer ese aspecto. Bueno, el simpático y el parasimpático controlan el sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los síntomas dados por nerviosismo, por estrés, por agotamiento, por alarma, por resistencia, por adaptación, están controlados por el parasimpático y el simpático. El simpático funciona en el estado de movimiento, es decir, en el día cuando el animal está despierto, y el parasimpático cuando el animal está dormido, ¿cierto? Ajustes orgánicos al distrés. En el caso del corazón, el simpático produce taquicardia. En el sistema respiratorio se produce incremento de la frecuencia y profundidad, producto del ejercicio del estrés por calor producido por el simpático. O sea, son todas las acciones que están frecuentes en el día en el animal, ¿cierto? Y el parasimpático cuando está en estado de reposo. Balance hidromineral, el riñón produce vasoconstricción para aumentar el flujo sanguíneo y evitar casos de emergencia, deshidratación y hemorragia. Y en el proceso digestivo, los esfínteres peristaltismo son promovidos por el parasimpático, asimismo la asimilación de nutrientes y su posterior almacenamiento. Como el animal va a necesitar más energía y más nutrientes en su desgaste, pues entonces el sistema digestivo acelera esa producción de almacenamiento. ¿Para qué? Para ayudarle al animal que en el momento en el que el estrés está actuando, le permita al animal utilizar toda esa reserva. Principales efectos del estrés animal: disminución en la respuesta inmune, traducida en morbilidad y mortalidad, disminución en la ganancia de peso y conversión alimenticia, disminución en la fertilidad e incremento de fallas reproductivas, disminución hormonal en términos reproductivos por el distrés y aparición de estereotipos, conductas viciosas repetitivas. Cuando un animal se convierte, digamos que genera una conducta viciosa, esa conducta viciosa es, por ejemplo, que el animal a cierta hora le da por generar chillidos, ¿cierto? Y esos chillidos es porque le está diciendo al productor: necesito algo, necesito esto, me está generando estrés, tengo mucho calor, o me hace falta compañía, o tengo hacinamiento, ¿cierto? La discusión: el estrés está dado por todas las formas y condiciones que afecten tanto física, inmunológica y condicionalmente al animal, llevándolo a un nivel de agotamiento producto de malos manejos productivos, sanitarios, nutritivos y exceso de la fuerza o condición del trabajo. Es por esto que se deben de tener en cuenta beneficios animales que permitan evitar al máximo el sufrimiento animal antes y después del beneficio o de su vida productiva, logrando tener animales sanos en óptimas condiciones y pudiendo así obtener registros sanitarios de alta calidad, ¿cierto? Se deben garantizar los 5 principios de bienestar animal. El animal no sufre de sed, ni hambre, ni malnutrición. El animal no sufre de estrés físico ni térmico. El animal no sufre de dolor ni lesiones de enfermedades. El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta, y el animal no experimenta miedo ni estrés. ¿Qué pasa con esto? Disminuimos muchas pérdidas económicas, ¿cierto? Garantizando esas libertades. ¿Por qué? Porque si yo garantizo que un animal no va a sufrir estrés, pues garantizo la productividad, ¿cierto? ¿Y qué se debe tener como zootecnista? Se deben de tener varios factores. El primer factor es que yo debo
generar profesionales que me ayuden a solucionar todo este tipo de temáticas, ¿cierto?